que debemos trabajar de forma concreta sobre el objetivo. Ahí sí que les recomiendo y ya les digo que es entrenamiento por parte del coach. Es decir, tener la habilidad de ser concretos. Si tengo que, por la experiencia que tengo yo en coaching, si tengo que destacar una palabra para potenciar la efectividad de la cuarta fase del coaching de equipos, que es la fase específica, es ser concretos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estamos haciendo una sesión de coaching grupal con 20 personas, puede haber 20 soluciones diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, la fase específica, les recuerdo que es una vez que tengamos toda la información del equipo, que es la fase número 3, y una vez que tengamos el objetivo, que es la fase número 2, tenemos que trabajar sobre ese objetivo. Buscar una solución concreta. Esta fase aproximadamente debería ser concreta, debería durar unos 10 minutos como muchísimo y deberíamos buscar de una forma efectiva la solución. Por tanto, debemos definir bien lo que queremos trabajar. Tener un punto de partida y un objetivo. Por eso es muy importante la fase número 2. Es decir, tenemos que saber cómo estamos y cómo queremos estar. Tenemos que buscar alternativas y, digamos, indagar en posibles soluciones, en qué podemos hacer. Y a partir de ahí debemos gestionar al grupo de forma efectiva. Porque si, por ejemplo, nos centramos solo en la solución de uno, se nos puede ir la sesión a 3 horas. Y la sesión, para que sea óptima y para que todo el mundo mantenga su nivel óptimo de concentración y de atención, tiene que durar como muchísimo 1 hora. Incluso por la experiencia que tengo, las sesiones de coaching grupal deberían durar incluso menos que las sesiones de coaching individual, porque no nos vamos a nada personal, nos vamos simplemente a la realidad del equipo y a buscar información y a buscar solución. Disculpen. Si dura muchísimo más de 1 hora, es que igual nos hemos centrado en la catarsis en exceso. Por eso les decía antes que tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema de no dejar que la catarsis se apodere de la sesión, no dejar que los problemas se apoderen de la sesión. Entonces, debemos de ser efectivos. Ahí sí que debemos de guiar un poquito la sesión, ver qué posibles soluciones nos dan y empezar a trabajar en las herramientas, en el compromiso y la tarea. Por eso debemos de buscar soluciones de mejora siendo concretos en todo momento. Por ejemplo, queremos mejorar la comunicación. Bien, todo el mundo, ¿quién opina que esto es lo que hay que mejorar? Todo el mundo levantará la mano o no y al final incluso se saldrán 2 o 3 aspectos de mejora. Pues ahí habría que decir, bien, ¿cuál priorizaríamos? Bien, priorizamos la comunicación. Pues a partir de ahí, ¿qué punto concreto de la comunicación hay que mejorar? La comunicación en el campo, bien, ¿cómo la podemos mejorar? Bum, 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 siendo concretos. ¿De acuerdo? Porque si no la sesión se puede centrar muchísimo en el problema y se nos puede alargar muchísimo en el tiempo. Ahí un coach debe ser cortante, guiar bien la sesión y ser conciso y concreto. Esto lo da muchísimo la experiencia. Y en último lugar, la tarea y el compromiso. Aquí debemos de buscar, una vez que se ha encontrado la tarea y que todo el mundo esté de acuerdo, debemos encontrar pros y contras de esta tarea para ver si de alguna forma se puede mejorar. Debemos de poner un tiempo para que todo el equipo sepa de alguna forma cuándo pueden conseguir ese objetivo, una fecha de partida y un seguimiento. Por ejemplo, si el equipo simplemente nos dice, bueno, tenemos que hablar más en el campo para mejorar nuestra comunicación, eso de alguna forma es una tarea, pero no es una tarea efectiva, porque habrá que buscar alguna herramienta o algo más concreto para que empiecen a mejorar, porque si no queda en una falsa promesa. Entonces les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense que un equipo quiere mejorar la comunicación, por ejemplo, ¿no? Pues utilizan el sistema de palabras clave dentro del campo. Bien, pues habría que definir entre todos qué tipo de palabras clave van a utilizar y en qué momentos las van a utilizar. ¿De acuerdo? Para llegar a un compromiso. Asimismo, también tendrían que decir qué pros y qué contras les ayudaría para mejorar la comunicación, cuáles son los pros y los contras de esta tarea, qué fecha de inicio
Es decir, ¿cuándo van a empezar a aplicarla? ¿En el próximo entrenamiento? Bien. ¿Hay un compromiso de ello? Estupendo. ¿Y cuánto tiempo lo van a utilizar para mejorarlo? Además de un seguimiento. Esto incluso yo personalmente lo considero como una fase número 6. Un buen coach debe de tener el seguimiento específico. Si, por ejemplo, un equipo se ha propuesto una tarea para mejorar y esa tarea va a empezar en una fecha concreta, por ejemplo, el siguiente lunes, pues un buen coach debería el siguiente lunes llamar al entrenador o a los propios jugadores o ir incluso a visitarlos para saber si han hecho esa tarea. Porque es una forma que demuestra implicación y es una forma de dar confianza para futuras sesiones de coaching. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces tienen un compromiso, pero también otras hay que estar muy encima para que lo cumplan. Recomendaciones, bueno, esto son las 5 fases y ahí intenté de alguna forma ver la diferencia que había entre coaching individual y coaching de equipos. Más o menos no hay mucha diferencia, pero simplemente el coaching de equipos tiene esas particularidades que ya he comentado antes, que están en los apuntes explicadas y que si tienen alguna duda me pueden enviar un correo o preguntar a lo largo de estas semanas. Entonces, recomendaciones. Primero, tenemos, como comenté antes, debemos, no tenemos. Debemos tener en cuenta el momento. El momento en el que hagamos una sesión de coaching puede marcar la diferencia, como dije antes, entre una buena sesión o no.